Bienvenidos, les saluda Mariela Lozada, nutricionista dietista. Hoy abordaremos un tema de interés social sobre los efectos del estrés en el patrón de ingesta alimentaria, como parte de los contenidos en el curso de gestión del estrés en docentes universitarios, que viene dictando la Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento Académico. El tema que hoy abordaremos es realmente efectos del estrés en el patrón de ingesta en docentes. Iniciemos por considerar que existen muchas formas de conformar un patrón alimentario saludable, de forma que éste se adapte a las necesidades, gustos, costumbres y economía del individuo o grupos de personas, así como lo refiere Galarza y Ramos en el 2014. Esto hace prever entonces que el docente es un individuo más dentro de la colectividad, considerándose que cumple una función específica que es el convivir y el relacionarse con grupos poblacionales de diferentes sectores y formas de pensar. Al respecto, nos hemos formulado que una vez que se desarrollen estos contenidos, como participantes de este evento podremos identificar los efectos del estrés en los hábitos de ingesta alimentaria. Así también podremos hablar de cuál es el mecanismo de la selección de alimentos, cuál es el trato culinario que se deben dar a alimentos y preparaciones para que sean óptimas y recomendadas para la salud, y desde luego las porciones ingeridas, sugeridas de acuerdo a las necesidades puntuales del individuo, es decir, de acuerdo a sus características propias como sexo, talla, edad. Además, considerar cuál es su actividad física diaria, actividad física deportiva y otros factores anexos como el padecimiento o no de patologías, o si el individuo, si en este caso el docente padece o no niveles de estrés o ansiedad. Para esto, debemos nosotros primero considerar qué se entiende por estrés. Desde el ámbito nutricional he considerado el concepto donde establece que es un proceso que ocurre en respuesta a eventos que perturban o amenazan con perturbar el funcionamiento, sea este físico o psicológico de la persona. Y en el ámbito del trato de este tema, consideremos entonces que la tarea del docente se centra en actividades con alto compromiso humano y social, es decir, no solo es la mera transmisión de conocimientos, sino que se ocupa de esta formación integral de individuos, es decir, está en constante exposición hacia las necesidades de otros y no solamente la satisfacción o cumplimiento de las propias. Bien, cuando nosotros queremos establecer una planificación alimentaria para una persona, para un adulto que padece casos de estrés o situaciones que se han hecho complejas, que llevan incluso hasta la ansiedad, nosotros deberíamos considerar que nuestra intervención va a disminuir los efectos del estrés, a evitar que se produzcan situaciones patológicas que ameritan tratamiento farmacológico. La presencia de síntomas psicológicos del estrés en los profesores pueden estar afectando sistemas como el sistema inmunitario, el sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. Es muy común encontrar situaciones donde manifiestan síntomas de debilidad, donde están expuestos a situaciones de infecciones recurrentes. Se ha demostrado incluso que una persona con estrés elevado no tiene la misma efectividad del momento que se le aplica una vacuna. Así también en el sistema nervioso hay pérdida del sueño, hay desmotivación, pérdida de la memoria y de capacidad de decisión. En cuanto al sistema cardiovascular, es muy común encontrar, y muchos padecemos en ocasiones por situaciones adversas del entorno, como el aumento de la presión sanguínea, un incremento en la frecuencia cardíaca, un incremento de los componentes grasos en la sangre como el colesterol y los triglicéridos, y también una elevación de la glucosa en la noche. Bien, existen estudios que determinan con precisión cuáles son estos síntomas de diagnóstico de estrés en la población docente de instituciones educativas, sean de nivel medio, básico, sean de instituciones de educación superior. Múltiples trabajos presentan que son los síntomas los que evidencian el padecimiento o no de estrés en la población adulta. Estas valoraciones sugieren que se deben hacer a nivel de manifestaciones en el ámbito físico, en el aspecto emocional y cognitivos, emocionales fisiológicos, emocionales a nivel motor, es decir, aspectos que son observables, en el ámbito mental, social y de aspectos valorativos. Nosotros vamos a presentar acá un estudio realizado por Cardoso y Gutiérrez en el 2016, donde en la gráfica podemos apreciar
en la medida en que estos síntomas se presentan, la severidad en que los síntomas se presentan. Cuando nosotros miramos en la gráfica, el 48.1% de la población de los participantes obtuvo un puntaje total de síntomas de 55 a 76, un rango que lo sitúa en el percentil del 96 al 99, lo que resulta evidente una situación relevante de expresiones del estrés. En los profesores, tan solo el 12.6% de la muestra se encuentra por debajo del punto medio de síntomas. Sin embargo, la presencia de expresiones psicosomáticas del estrés siempre estarán presentes en los docentes. En la planificación alimentaria, continuando con aquello, al hablar de estrés y alimentación, es necesario analizar cuál es la cantidad de calorías que está consumiendo el individuo. Y no solamente las calorías, sino el aporte de los otros nutrientes como proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales e incluso la reposición de agua, ¿no? Y electrolitos. Aquí se muestra en la gráfica la forma como se mantiene un balance alimentario, cómo se cumplen los principios de la dieta saludable, es decir, que el aporte nutrimental estará en la medida del desgaste que presente el docente. El comer por estrés puede ser una causa, es decir, esta es una trayectoria, una condicionante de una medida de obesidad. En la gráfica muestra cómo la situación empeora en la medida en que aumenta la edad de quien no tiene el control alimentario. Ahora, en este tema estamos abordando es cómo disminuir el estrés con la alimentación, pero también la alimentación puede ser el factor causal o que ocasiona niveles de estrés. La obesidad se produce cuando existe un exceso de consumo, es decir, va por arriba de las necesidades nutrimentales, provocando una reproducción de las células o adipocitos que ocasionan el sobrepeso y finalmente conllevan a la obesidad. Y la obesidad a otras enfermedades concomitantes que van con la hipertensión, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Aquí tenemos otra imagen donde nosotros podemos ver cuáles son las preferencias alimentarias del adulto cuando está pasando por situaciones de estrés. Al modificar el hábito alimentario estamos hablando desde la selección de los alimentos, la preparación de los mismos, las raciones y porciones que estamos consumiendo durante el día, y también presentamos cierta preferencia por alimentos, sean estos de sal o de dulce. En la medida en que se vea expuesto a niveles de estrés, el docente modifica y prefiere ciertos alimentos que incluso no eran parte de su planificación alimentaria. ¿Cuándo nosotros debemos manejar el estrés? Si nosotros consideramos la curva del estrés como un performance, ¿no es cierto?, de la curva del estrés, existen ahí niveles que establecen cuando ya el organismo empieza a manifestar situaciones de fatiga, que es lo que llamamos el estrés óptimo, como ese mecanismo propio de reacción del organismo del ser humano a los estímulos externos, a las presiones, a la sobrecarga laboral, al tipo de alimentación, a las acciones múltiples que debemos realizar. Luego empezamos a ver que existe un deterioro y empieza el proceso del agotamiento. Esta es la fase donde la alimentación va a poder hacer un proceso de rescate, si lo queremos decir así. La alimentación va a poder paliar y disminuir los efectos del estrés. Una vez que pasemos a la línea roja hacia la ansiedad, la angustia requiere ya de un tratamiento de equipo multidisciplinar, al igual de aquel que vemos hacia la línea verde, donde está la despreocupación, este inactivo, falta de motivación. Son situaciones que requieren de intervención profesional. Como podemos ver allí, un docente no solamente cumple su función o su rol dentro de su espacio laboral, sino que además de ello debe compartir el entorno del hogar, de la comunidad y de su convivir social. Dentro de las consideraciones de la planificación alimentaria, también consideramos la propuesta hecha por Esquier, quien es creadora de la consultoría de los hábitos. Sugiere trabajar en la selección de los alimentos fuentes de carbohidratos complejos para evitar picos glicémicos a lo largo del día, lo que ocasiona un daño a nivel hepático. Además, nos indica que los batidos sí, los zumos no. Muy en moda estaba que los zumos tenían este condicionante de mejorar el estado de salud, el estado nutricional, e incluso se les atribuía
el milagro de la reducción de peso. Pero los zumos de productos únicos o exclusivos, vamos a mencionar la zanahoria, también provoca una elevación de la glucosa porque posee un alto índice glicémico. Nos recomienda además que se incorpore a la dieta el huevo. El huevo es uno de los alimentos fuentes de proteína primarios de alto valor nutricional y de alto valor biológico, es decir, que es fácilmente absorbido en el organismo del ser humano. Este posee el triptófano y este mejora el estado de ánimo, regula el apetito, regula los ciclos de sueño. Es un alimento al cual le tenemos que perder miedo. Generalmente le atribuimos situaciones negativas como su elevado contenido de colesterol. Es menester señalar que el colesterol también es importante y debe venir en la dieta porque es insuficiente la que posee el organismo. Deberemos incluir toda variedad de pescados en la dieta que son fuentes de ácidos grasos omega 3. Estos tienen la capacidad de disminuir los niveles de cortisol, esta hormona que provoca el estrés. Otras hormonas que se ven afectadas cuando el adulto está con sobrepeso u obesidad o está padeciendo situaciones de estrés son los estrógenos, la prolactina, la testosterona. Es necesario entonces supervisar que la dieta esté cubriendo las necesidades nutrimentales, es decir, cuántas kilocalorías necesita el individuo al día para evitar que sea la alimentación el causal de los niveles de estrés. No podemos ir sin desayuno y no podemos dormir sin haber cenado. Los largos periodos de ayuno provocan elevados niveles de estrés que luego son difíciles de compensar porque el organismo no duerme. El organismo, mientras uno descansa o duerme, el organismo sigue trabajando en sus funciones específicas.